Conferencias memorables. Una historia viva. Ponencias magistrales de los líderes iluminando el evento de negocios más importante del país. Estamos mirando, recordando y analizando en perspectiva aquella conferencia del exministro de Economía de Chile, Hernán Viggi, a comienzos de este siglo. Otro de los exministros que le tocaba exponer fue el doctor Ignacio de Posadas. El nuestro, Hernán, como probablemente tú sabes, es un país que culturalmente a lo largo de los años, con algunas variaciones en algún periodo de gobierno, ha privilegiado la igualdad, ha privilegiado lo que llama solidaridad. No vamos a entrar a discutir si lo es o no lo es. Habiendo seguido ese camino de la igualdad, de la solidaridad, de la redistribución y del gasto social, yo creo que es objetivo decir que somos una sociedad culturalmente dividida, si no fracturada, y políticamente dividida, si no fracturada. Esa es la parte de carga de la pregunta. La pregunta es, Chile, que optó por un camino distinto, y más allá de que ha tenido un trauma político muy grande, si habiendo optado por un camino distinto, ¿cuáles han sido sus realidades ahora en materia de ahorro, de inversión, de crecimiento, de atractivo y aún de, en fin, cohesión o no del punto de vista cultural y político? Yo diría que desde el punto de vista cultural, con diferencias naturales, entre otras cosas porque históricamente Uruguay era un país más desarrollado que Chile en términos promedios, pero más allá de esas diferencias creo que Chile tiene el mismo bagaje cultural. O sea, si uno piensa, la tendencia de nuestra sociedad ha sido, lo decía un amigo exministro, si un chileno lo despiertan en la noche, está medio dormido todavía, y le dicen, mira, hubo un terremoto, pasó algo, lo primero que decir, el gobierno, que lo arregle el gobierno, ¿qué pasa con el gobierno? O sea, en realidad está en nuestra cultura y creo que es real, y por lo tanto eso también explica por qué en el largo plazo nosotros evolucionamos de la manera que evolucionamos. También fuimos un país que quizás más en un periodo previo al de ustedes hizo más daño en cuanto a los niveles de crecimiento de esa cultura. Y más daño lo digo desde el punto de vista de crecimiento. O sea, no estoy aquí, y por eso manifesté al principio mis presupuestos. Las condiciones fueron distintas en mi país. Por lo demás, todos nuestros países pasaron por tramos políticos, unos de una manera, otros de otro, digamos. Pero efectivamente, como lo manifesté, creo que por razones que también tienen que ver con nuestra propia historia, y al final yo creo que la historia siempre la escriben la mezcla de las circunstancias y las personas. O sea, hay una especie de azar ahí, digamos, que no es todo determinado, pero tampoco es todo puro azar. Y esa mezcla de circunstancias y de personas llevó a que fuéramos un poco más agresivos en una cantidad de cambios que en un momento fueron tremendamente discutidos, y que como todo cambio es muy difícil, pero quizás porque estábamos ya muy mal, porque habíamos llegado a un punto muy complicado, fue posible hacerlo. Y efectivamente esos cambios están en la lista que yo mencioné primero. No quiero repetirla, pero como la pregunta era más bien de resultados, de un país que se pensaba que no podía ahorrar, Chile pasó por un momento, y explica estos años de crecimiento, de tasas de ahorro que se acercaron, depende de cómo las midamos, pero se acercaron al 30%, con tasas de inversión que también se acercaron al 30%, que obviamente explican las tasas de crecimiento en un término equilibrado en que la balanza de cuenta corriente no se fue de manos, digamos. O sea, hubo un financiamiento externo, pero no se iba de mano porque había un ahorro compatible con esa mayor inversión. Conferencias memorables. Colección de oro de ADM. Un poco el contador Dabrié se adelantó a lo que yo quiero plantearle ahora, porque de Posadas hablaba allí de cuáles habían sido los resultados de sus políticas, un poco le preguntó esto, y Viggi habló de la necesidad de cambios agresivos, que él dijo además que a pesar de que era un gobierno de dictadura, habían generado mucho debate, mucha resistencia a algunas de las cosas que planteaban, como que eso en Chile también generó resistencia en su momento. Sí, efectivamente, pero las medidas se tomaron, y en principio los gobiernos democráticos que accedieron después mantuvieron en general las medidas que se habían adoptado en el periodo anterior, y Chile continuó
un periodo bastante extenso como especie de modelo de crecimiento para la zona de América Latina. Pero la pregunta del doctor Posada fue un poquito más. Sí, señor. Se refería a que como efecto de las medidas, si en Chile no se había producido una especie de brecha también, digamos, para hablar en lenguaje actual, sí, señor, o enfrentamiento, señalando que en Uruguay, a pesar de las medidas de consenso y ser muy lentas, él entendía que había tal vez una ruptura en la sociedad y en política. Doctor Vigí había sostenido que posiblemente el crecimiento muy importante de Chile había permitido un margen de maniobra para ir conformando grupos y logrando cierta cohesión. Realmente no he seguido los últimos años exactamente los números de Chile, porque era la predicción que había insatisfacción porque solo crecían 5%. Sin duda Chile en los últimos años creció bastante menos que eso, porque la insatisfacción creció tanto que hubo una ruptura bastante importante, y una elección de una constituyente totalmente diversa políticamente a la integración de los órganos de gobierno, una constitución que luego fue totalmente rechazada, o sea que entró en muchos mayores problemas que el Uruguay con su modelo. Es así, y llega a la presidencia alguien que viene de fuera del sistema político, literalmente un outsider, ¿no? Bueno, de alguna manera, digamos, Chile sufre efectos de tal vez que no hayan sido tan consensuadas o tan discutidas las medidas como en Uruguay. Nos va quedando una última tanda y tenemos pendiente lo que fue la participación de Alejandro Beck Villegas, que puede ser que tangencialmente tengan algunas cosas en común, es decir, hay quienes atribuyen a Beck Villegas en el año 74, por ejemplo, el diseño de lo que fue gran parte de la política económica de los primeros años de la dictadura militar. En fin, lo escuchamos en instantes. Esto es Conferencias Memorables, la colección de oro de ADM.